Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, hoy continuamos con el segundo ejercicio de Redox, balanceo por Redox. Y bueno, como ven, la ecuación que tenemos enfrente es un poco más compleja, pero bueno, nos va a servir mucho para que podamos entender de mejor manera cómo resolver o cómo balancear esta ecuación. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, recuerden, identificar los estados de oxidación. Ese es el primer paso. Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, estado de oxidación. Aquí hay un truco que quiero mostrarles para encontrar los estados de oxidación. Si ustedes tienen, como en este caso, dos elementos, una forma de identificar estos estados de oxidación, y si no tienen una tabla periódica cerca, es cruzar los subíndices. Por ejemplo, el 3 es el estado de oxidación del arsénico y el 2 es el estado de oxidación del azufre. Aquí nada más, bueno, hay que entender que el arsénico es un metal, entonces va a llevar un signo positivo, y el azufre, perdón, es un no metal, entonces va a llevar un signo negativo. Bueno, entonces, aquí ya tenemos nuestros estados de oxidación, más 3 y menos 2. Continuamos. Como se dijo anteriormente, este oxígeno o los oxígenos van a tener un estado de oxidación negativo, entonces aquí sabemos que es un menos 2, pero si multiplicamos por los 4 oxígenos que hay aquí, la carga del oxígeno es menos 8. Sabemos que, bueno, este compuesto tiene una carga neutra, ¿ok? Porque no hay ningún signo negativo o un signo positivo aquí, ¿ok? No hay ni un más ni un menos. Entonces, sabemos que el total de todo esto es 0. Y bueno, de aquí sabemos que el hidrógeno tiene una carga de más 1 o un estado de oxidación más 1. Entonces, para neutralizar esta carga negativa, pues lo único que sabemos o lo que debemos de hacer es calcular o hacer la suma, y sabemos que el cloro debe de tener una carga de más 7 para neutralizar a esta carga negativa del oxígeno. Bueno, entonces ya identificamos los estados de oxidación de este compuesto. Voy a dejar aquí como menos 2. Vámonos ahora con el agua. Aquí, bueno, no hay ningún cambio. El hidrógeno es más 1, el oxígeno es menos 2. Y listo, ya terminamos el lado izquierdo. Ahora vámonos con el lado derecho. El lado derecho, bueno, hidrógeno se va a mantener igual y oxígeno se va a mantener como menos 2. Sabemos que aquí hay 4 oxígenos, entonces la carga total del oxígeno es menos 8. Menos 2 por 4, menos 8. Y aquí, bueno, tenemos 3 hidrógenos, entonces esta carga se va a multiplicar por 3. Entonces tendremos aquí un más 3, un menos 8, y como se dijo anteriormente, aquí no aparece ninguna carga, entonces esto va a ser igual a 0. Y aquí tenemos que hacer la operación, o sea, qué número nos hace falta en este espacio para que al final nos dé 0. Pues es más 5. El arsénico aquí ya es más 5. Bueno, vamos con el hidrógeno. Sabemos que es más 1. Y aquí el cloro lo ponemos como menos 1. De igual forma, no hay carga o es una carga neutra. Entonces, para neutralizar este más 1 necesitamos el menos 1. Vámonos con el hidrógeno. Aquí ya sabemos que es más 1, pero tenemos 2, entonces es un más 2. El oxígeno es un 4 por menos 2. Tenemos un menos 8. Y bueno, de igual forma sabemos que esta carga es de 0. Entonces, más 2, hay un espacio aquí. Y menos 8 nos va a dar 0. Entonces vamos a poner el más 6 para completar y neutralizar esa carga negativa. Muy bien. Entonces ya identificamos todos los estados de oxidación. Ya hicimos el primer paso. Ahora hay que identificar qué elementos son los que se oxidaron y qué elementos, aceptaron electrones o se redujeron. En este caso, recuerden, los que se oxidaron perdieron electrones. Los que se redujeron aceptaron electrones. Entonces vamos a poner
la carga aquí de +3. A ver, se está confundiendo esto. +3, -2. Y vamos a empezar a señalar arsénico. Aquí tenemos el arsénico con +3. Y aquí el arsénico con +5. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con el arsénico? El arsénico se oxidó. ¿Ok? Perdió electrones. Pasamos de +3 a +5. Ahora, vamos a ver el otro elemento, el azufre. Vamos a ponerlo de otro color. Azufre. Y aquí está el otro azufre. ¿Qué pasó con el azufre? Bueno, el azufre aquí pasó de -2 a +6. Entonces, ¿qué decimos aquí? También se oxidó. ¿Ok? Ya tenemos dos elementos que se oxidaron. Ahorita hacemos las cuentas de cuántos electrones perdieron, pero de momento es solo identificar los elementos que se oxidaron. Y continuamos con el cloro. El cloro, vemos que está con un +7 y aquí tenemos como un -1. Entonces, este cloro, ¿qué pasó? Se redujo. ¿Vale? Aquí ganó electrones. Pasó de un estado positivo a un estado negativo. Entonces, recibió carga negativa. Muy bien. Entonces, ya está esta primera parte. Si no recuerdan los pasos de cómo se hace todo este procedimiento del balanceo, lo pueden ver en el otro video. Esto lo hago ya para que no se extienda demasiado. Pero bueno, ya identificamos los oxidados y los que se redujeron. Bien, ahora sí, hay que hacer cuentas. ¿Vale? Y aquí hay algo muy importante, por ejemplo, con el arsénico. Con el arsénico vemos que no solo tenemos un bueno, un átomo, son dos, ¿ok? Tenemos dos átomos de arsénico. Entonces, ¿qué pasó aquí? Primero hay que ver cuánto perdió o cuánto se pierde por un átomo. En este caso, eso es muy sencillo. Nos fijamos en sus estados de oxidación. Un átomo pierde 2 electrones, ¿ok? Pero no tenemos uno, tenemos dos. Entonces, 2 átomos es igual a 4 electrones. Este es el valor que vamos a considerar para hacer los cálculos. Ahora, vamos con el azufre. El azufre, igual, vamos a hacer el cálculo por un átomo. Aquí pasamos de -2 a +6. Entonces, aquí se perdieron, así hacemos las cuentas, 8 electrones. ¿Ok? Un átomo perdió 8 electrones. Pero yo no tengo un átomo. Yo tengo 3. Entonces hay que hacer las cuentas o hacemos la multiplicación de 3 átomos por 8. Y me va a dar 24. Vamos a mover esto. Entonces recuerden bien esta situación. No se puede mover. 24 electrones son los que perdió el azufre. Hay que calcular cuántos electrones se pierden o se ganan por átomo. Y ya después, en base a la cantidad de átomos, es que hacemos las cuentas de los electrones totales. Entonces, para la oxidación, vamos a ponerlo aquí. En la oxidación, se pierde esto es 4 electrones más 24 electrones. Que esto nos da un total de 28 electrones. ¿Vale?
Entonces, esto es lo que se perdió en la oxidación. Ahora, en la reducción, aquí vemos el cloro, que es el único elemento que se redujo, pasó de un +7 a un -1. Entonces, hacemos las cuentas, un átomo ganó, ¿ok? Ganó 8 electrones. ¿Ok? Entonces, aquí ponemos en la reducción. Ganó 8 electrones. ¿Vale? Ahora, aquí hay algo muy importante. Vamos a tratar de simplificar, ¿ok? Estos valores, el 28 y el 8. ¿A qué me refiero con simplificar? Imaginen como si fuera una fracción en donde, bueno, hay que... se tiene una fracción con un número muy grande, entonces queremos expresar ese mismo valor, pero con un número más pequeño. Vemos que el 28 y el 8 son múltiplos del 4. Entonces, para reducir este cálculo, vamos a dividir ambos, o sea, los electrones que se oxidaron y los electrones que... los electrones que se perdieron y los electrones que se ganaron, los vamos a dividir entre 4. Y aquí me va a dar 7, que aquí, bueno, vamos a quitar esto de la E. Vamos a poner 7 y 2 electrones. Ah, perdón. No pongan esto de la E. Y listo. Estos valores o estos números me van a servir como coeficientes. ¿En dónde voy a poner esos coeficientes? Bueno, vamos a tener que ponerlos de manera inversa. ¿A qué me refiero de manera inversa? Es el 7 pertenece a la oxidación, ¿ok? A los elementos que se oxidaron. Y el 2 pertenece a la reducción. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En la oxidación y la reducción, bueno, vamos a intercambiar. En los elementos en donde se oxidó, vamos a poner el valor del 2, que es el que corresponde a la reducción. Y el 7 lo vamos a poner en los elementos o en los compuestos donde existe una reducción. Los voy a mostrar para que quede más claro. Entonces, aquí cambiamos de color, vamos a ponerlo amarillo. Y bueno, en la oxidación, ¿qué elementos se oxidaron? Pues bueno, vemos que es este compuesto en donde está el arsénico y el azufre. Entonces, aquí va a ir el 2. Ponemos el 2 aquí. Ponemos el 2 aquí. Y ponemos el 2 aquí. ¿Ok? Y de caso contrario, el 7 vamos a ponerlo con el elemento, que en este caso es el cloro. Vamos a ponerlo con el elemento que se redujo. O sea, aquí el 7 y aquí el 7. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es un primer paso. Ya viene, bueno, la parte de complementar el balanceo. Para esto, bueno, voy a borrar toda esta sección de aquí. Y vamos a continuar con el balanceo. A ver, listo. Entonces ya está más limpia la hoja y vamos a continuar con el balanceo. De aquí, bueno, hay que hacer una cuantificación de cuántos elementos o cuántos átomos hay del lado izquierdo y del lado derecho, del lado de los reactivos y del lado de los productos. Entonces, arsénico, azufre. Recuerden, aquí vamos a complementar con balanceo por tanteo, entonces lo que se recomienda es dejar hasta el final los hidrógenos y los oxígenos. Entonces vamos a poner el cloro y ahora sí, pongamos
oxígenos e hidrógenos. Bien. Y vamos a hacer las cuentas. Del lado izquierdo tenemos 2 arsénicos. Del lado derecho tenemos 2 arsénicos. Azufre. Del lado izquierdo igual, 2 azufres. Por este y este. Y también 2 azufres, perdón, del lado derecho. Cloro. Aquí vamos a poner cloro. Tenemos 7 del lado izquierdo y 7 del lado derecho. Ok. Ahora viene lo interesante. Porque aquí es en donde vamos a tener que jugar un poco con los números. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Hay que contabilizar cuántos oxígenos hay del lado izquierdo. Y sabemos que hay, bueno, 7 por 4, 28. Tenemos 29. 29 del lado izquierdo y del lado derecho tenemos 2 por 4, 8. Y otra vez 2 por 4, 8. Tenemos 16. Ok, 16. Ok, entonces aquí, eh, pues bueno, vamos a incrementar. A ver, vamos a jugar un poco con estos números. Vamos a poner aquí un 6. Ok. Este 6, a ver. Recuerden, estos valores pues se tienen que ir... ustedes pueden poner cualquier valor, pero el punto es que encuentren este balance entre oxígenos, bueno, un balance entre todos los elementos. Entonces, si yo pongo un 6 aquí, me va a dar 24 y 2 por 4, 8 me va a dar 32. Ok, entonces, a ver. Ah, y aquí ya cambió los azufres arsénicos. Ay, 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 se me olvidó algo importante que no estaba considerando. Los subíndices. Entonces aquí hay un pequeño cambio. Por eso es importante. Aquí un 4. Importante que hagan este balanceo de átomos. Se pueden dar cuenta de... Bueno, ahí hubo un error. Borré estos dos. Bueno, a ver, y borro este 6. Vamos a hacer las cuentas otra vez. En arsénico. Aquí puse un 2. Voy a poner un 4 acá. Entonces es 4 y 4. En azufre son 6. Entonces debo de poner el 6 aquí. Entonces ya son 6 y 6. El cloro. Veo que tengo 7 cloros del lado izquierdo y 7 cloros del lado derecho. Ok, y volvamos otra vez con oxígenos e hidrógenos. Ya decía yo que este 6 había estado aquí por algo. Ok, era por para balancear el azufre. Bueno, el oxígeno, 7 por 4, 28, y este se queda igual, quedamos en 29, pero aquí va a cambiar mucho. El lado derecho es 16, 16 por 16, 16 por 4, 24 son 30. Ok, 30. Entonces, a ver, yo agrego un 2 aquí. En teoría ya voy a estar balanceado por parte del oxígeno.
Entonces, serían, si hacemos otra vez los cálculos, 7 por 4, 28 y 2 por 1, 2, me va a dar 30 aquí. Ok, de los oxígenos ya quedó. Entonces ahora vamos con los hidrógenos, que esa es otra dificultad. 7 hidrógenos y 2 por 4, o sea, 7, 2 por 2, 4, me va a dar 11. 11 hidrógenos del lado izquierdo. Y del lado derecho, vamos a poner 4 por 3, 12, más 7, 19, más 6 por 2, 12, 19 más 12, 31. Ok, aquí está buscando, a ver, cuentas, que lo más conveniente sí es aumentar 10 valores aquí. A ver, vamos a poner un 12. Vamos a hacer cuentas nuevamente. 12 ahí. Vamos a modificar. A ver, oxígeno. 7 por 4, 28. Más 12. 40. A ver. 40. 4 por 4, 16. 16 por 24 es 40. Ok, aquí ya había fallado. 6 por 4, 24. Ajá, y 16, 40. Ok. Y acá, en hidrógeno son 7 hidrógenos, 24 son 31. Y del lado derecho, 12, 19, 12, 31. Listo. La ecuación ya quedó balanceada. Entonces, recuerden, siempre dejar hasta el final lo que son oxígenos e hidrógenos. Porque eso va a ser siempre lo que va a ser un poco más lento este método. Pero bueno, ya vieron que está balanceada. Esta ecuación fue un poco más laboriosa que la anterior, pero espero les haya servido. Espero que hayan entendido. Cualquier pregunta, bueno, o cualquier duda, la pueden dejar en los comentarios. Y si necesitan asesorías, pues pueden contactarnos en la página. Entonces nos vemos hasta la siguiente. Que tengan un buen día.